Las encuestas se equivocaron, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué va a pasar de cara a la segunda vuelta del próximo 26 de octubre? ¿Qué pasa con la economía? Son algunas de las interrogantes que intentaremos develar con nuestros panelistas. Buenas noches, bienvenidos a Brasil Elige, segunda entrega. El Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y el Partido de la Socialdemocracia de Aécio Neves volverán a medirse en las urnas en Brasil. Nós dizíamos uma coisa, a luta continua. Essa luta é a luta dos construtores de futuro. Sabemos que o Brasil sinalizou claramente que não concorda com o que aí está. A vitória nesse primeiro turno foi da mudança. Os candidatos de oposição tiveram a maioria dos votos. A partir de ahora el contador vuelve a ponerse a cero en esta carrera, ya que tanto Dilma Rousseff como Aécio Neves tendrán a partir de ahora derecho al mismo tiempo de propaganda electoral televisada, que al fin y al cabo es donde se deciden buena parte de los resultados. Gracias por acompañarnos en esta segunda entrega. Un gusto saludar a Denise Mota, a Álvaro Padrón. Gracias por estar con nosotros. Pasó rápido la semana, ¿eh? Muy rápido. ¿Y qué novedades? ¿Cómo lo presentábamos? ¿Sorpresa? ¿Qué pasó con las encuestas? Tantas cosas que vamos a debatir y a manejar hoy aquí, al que sumaremos también el aporte de nuestro corresponsal en Brasil, Francho Barón. Pero un primer toque para ir entrando, Álvaro. Sorpresa no. En realidad creo que todos seguimos a las encuestas y las encuestas se equivocaron feo. Porque en realidad lo que tenemos ahora es, de nuevo, como hace 20 años, los dos grandes bloques, el PT y el PSDB, enfrentados. O sea que en eso no hay sorpresa. Pareció aparecer una sorpresa que, repito, las encuestas generaron también ese clima y ahora volvimos a una cierta normalidad. Más adelante, Denise, si me permitís, vamos a ver los resultados que mostraban las encuestas antes de la elección y luego lo que ocurrió. Exactamente, es un capítulo, ¿no? Ahora, porque en 2010 pasó eso también, las encuestadoras se equivocaron bastante, pero quedó como un hecho puntual porque fue con Marina, que al final terminó tercero, todo bien, pero ahora ese equívoco, ese error causó la suba de un candidato que supuestamente estaba en tercero y la caída de una que venía como un vendaval, ¿no? Como una tormenta, como la gran novedad. Entonces sí, volvió la polarización y bueno, la vieja política parece que está dando las cartas, ¿no? 140 millones de personas habilitadas para votar. Después les vamos a preguntar a Denise cómo se realiza una encuesta en Brasil. Yo me imagino con un escenario de muchísima gente consultada, sin embargo parece que esto no es así. Pero les propongo comenzar viendo las gráficas del resultado de la elección pasada para ver así los números en cuanto a cómo se dio precisamente esta elección. ¿Los vemos? Bueno, allí tenemos entonces, para que ustedes lo comenten, estos resultados que marcan obviamente el triunfo de Dilma Rousseff, pero que no le alcanza para en primera vuelta obtener otro mandato, ¿no? Sí, exactamente. La gran suba ahí, después vamos a ver bien, es Aécio, ¿no? Porque Aécio venía con un 27 máximo y llega a 33. Es importante marcar algunas curiosidades de esa primera vuelta, y es que Dilma vota muy bien en el Nordeste, pero sin embargo Dilma ganó en Minas, que es la cuna, es el territorio por excelencia de Aécio Neves, ¿no? Nosotros en el programa anterior mostramos que fue gobernador por 2 veces del estado de Minas Gerais y era su gran fortaleza. Es curioso cómo van dándose algunos movimientos, y también en Bahía, también, que es un estado que fue muy de partidos conservadores en un pasado reciente y que también el PT votó muy bien, pero sin embargo el sudeste sigue siendo del PSDB y es uno de los elementos que van a definir ahora, ¿no? La segunda vuelta, porque el nordeste tiene los padrones electorales más grandes del país. 21,32 veíamos allí el porcentaje de Marina Silva, que es en votos cerca de más de 20 millones. 23 millones. 23 millones de votos, ¿eh? Sí. Un dato que también puede convenir mirar es que en realidad cae Dilma en relación a la elección del 2010, casi 5 puntos, y Aécio sube 1 punto en relación a lo que fue la votación de Serra. O sea que si comparamos esta competencia, que son los mismos partidos, con el 2010, tenemos un acercamiento de lo que en aquel momento había sido una distancia mayor. Entonces, el PT tiene un poco menos de votos de lo que tuvo en el 2010 para la primera vuelta, y el PSDB tiene unos puntos más de lo que tuvo, 1 punto más de lo que tuvo
en la competencia anterior. ¿Y el piso de Aécio? Marina también siguió muy pareja. Muy pareja, ¿no? Tenía 19, ahora 21, mantuvo sus números. Sí, la gran subida de la montaña ha sido la de Aécio Neves, sin duda. Claro. Exacto. Bueno, vamos a repasar ahora lo que decía precisamente Dilma Rousseff luego de la elección. Faço questão de também agradecer a uma pessoa, ao nosso querido líder, companheiro e amigo, presidente Lula. Sem o presidente Lula, eu não teria chegado onde cheguei, não teria conseguido realizar o meu sonho de ajudar a fazer um Brasil melhor. Como a gente dizia, desde a luta pela resistência, nós dizíamos uma coisa: a luta continua. Essa luta é a luta dos construtores de futuro. Construtores de futuro que não deixarão jamais o Brasil voltar para trás. Bien, así aparece el nombre de Lula. Ya estaremos hablando también de la presencia de Luis Ignacio da Silva y también de Fernando Henrique Cardoso, ¿eh? Claro. Dos pesos pesados de la política brasileña que vuelven a aparecer en los discursos, pero los estaremos analizando más adelante. ¿Qué les ha parecido este discurso de Dilma? Bueno, Dilma implanta esa idea tan presente en la militancia, ¿no? Que ahí también se ve tan presente, que la idea de la marcha atrás, ¿no? Ese podemos decir a grandes rasgos, ahora que volvió la propaganda electoral, que va a ser el eje central del PT. O sea, llegamos hasta ese punto y la decisión es, ¿seguimos o bajamos? ¿No? Ese es, me parece que es el caballo de batalla del que se van a agarrar bastante ahora. Sí, hay una palabra que ella repite mucho que es lucha, ¿no? Y creo que cuando veamos luego lo que son la nueva etapa de anuncios y de imagen, ella retira un poquito esa imagen tan combativa y vuelve incluso a una estética un poco más amigable, pero claramente la idea es una confrontación. Yo creo que tenemos ahora realmente casi una guerra en términos electorales, porque se va a pelear voto a voto. Entonces esa imagen que ella toma desde el principio de una cuestión muy, no digo agresiva, pero sí muy incisiva, yo creo que tuvo que ver con ese mensaje ese día y por supuesto la referencia a Lula, que va a ser un actor determinante, porque como decíamos hace un minuto, hay lugares especiales donde cada uno de los grupos va a trabajar y claramente el PT tiene que trabajar en San Pablo. Con el número 2 en la espalda en esta carrera electoral, Aécio Neves. Nós temos as melhores condições de fazer com que a vida do cidadão e da cidadã brasileiro melhore. É por isso que eu estou aqui e, repito, para encerrar, extremamente grato a cada brasileiro, a cada brasileira que já demonstrou que o sentimento de mudança é o que deve prevalecer. Repito para o que disse inicialmente, a vitória nesse primeiro turno foi da mudança. Os candidatos de oposição tiveram a maioria dos votos. Vamos continuar unidos para que nós possamos, no segundo turno, vencer as eleições e darmos aos brasileiros um governo honrado, um governo digno, um governo eficiente. Aécio Neves, de 54 años, ya habíamos visto la mini biografía de él la semana pasada cuando hablábamos de este hombre con algunas características particulares de su pasado, de playboy, de hombre de bon vivant, como se le suele llamar, y que ahora se ha dedicado de pleno a la actividad política y que puede llegar a ser el futuro presidente de Brasil. Sí, así como Dilma tenía como instalando un poco el pánico de la marcha atrás, Aécio instala como el honor al cambio, ¿no? Se apropia completamente del discurso que era de Marina y bueno, se quiere transformar en el vocero del cambio, ¿no? Me parece que también va a ser de dónde se va a agarrar palabras clave, de dónde va a sacar su fuerza ahora para construir una nueva imagen, ¿no? Porque él estaba identificado en realidad con el PSDB, claro, el partido que también gobernó Brasil, ¿no? Y ahora se reinventa como el líder del cambio. Sí, y de amplitud, ¿no? Él, su gesto claramente, su señal fue: yo soy más que lo que voté. O sea, intenta inmediatamente, por eso el contraste con Dilma, ¿no? La idea de sumar a otros
Y eso fue lo que intentó claramente en el primer mensaje, con este permanente referencia, mudanza, cambio, que sin duda es un poco difícil porque que lo identifiquen totalmente. A Marina era más claro porque era la nueva política, un nuevo partido, un partido que nunca había gobernado. En el caso de él, repetimos, estamos frente a los dos partidos que han gobernado los últimos 20 años, o sea que de cambio uno puede hablar poco, aunque ha sido la consigna de la campaña electoral para todos, ¿no? Exactamente, porque viene de junio, ¿no? de 2013, o sea, ahí está instalada esa sensación de que el brasileño quiere cambiar, aunque en realidad ahora tenemos los resultados también de diputados y senadores, no ha cambiado mucho, o sea, en São Paulo Geraldo Alckmin fue reelecto gobernador de São Paulo y fue como el punto inicial de todas las manifestaciones de junio de 2013, ¿no? Si hacemos memoria, empezó por el pase libre en São Paulo y fue un gobernador que atacó brutalmente las manifestaciones. Entonces es un cambio como un poco raro, ¿no? Es como un cambio que en realidad es cambio del discurso, pero a la hora del voto se muestra aún bastante conservador. Aparecía como la gran sorpresa y llegó tercera en esta carrera electoral. Marina Silva. Faremos as nossas reuniões. Eu sou a liderança de um partido, a Rede Sustentabilidade. O PSB fará a sua reunião, o PHS, o PPS, o PSL, o PPL, o PRP, todos os demais partidos farão. E estaremos dialogando ao mesmo tempo entre nós. Estou muito feliz de saber também que temos lideranças que foram eleitas e que com certeza serão muito importantes nesse diálogo que iremos fazer. Como decía Denise, tiene un caudal de 23 millones de votos y es la portadora de la llave que puede abrir esta segunda vuelta electoral en favor de Aécio Neves. Y ha tenido algunos gestos. Si les parece, lo vamos a ver. Sabemos que o Brasil sinalizou claramente que não concorda com o que aí está. E sabemos que uma boa parte do Brasil, desde 2010, vem dando sustentação a uma mudança que seja qualificada nos termos em que me referi anteriormente no discurso que fiz. ¿Por qué este gesto, Denise? ¿Qué quiso decir? Mira, se instala el antidilmismo, ¿no? Más allá después de las concertaciones que se van a dar a lo largo de ese breve periodo hasta la segunda vuelta, se muestra claramente desde la primera hora el antidilmismo y Marina vuelve a separarse, ¿no? Un poco, bueno, yo soy una... Marina tiene siempre esa cosa un poco personalista, ¿no? No de un punto negativo, pero ella trata de no obstaculizar el trabajo de los partidos, ¿no? Porque como ella quiere encarnar la nueva política, todo lo que sea negociación, ella como que deja para los demás. Le pasó con Eduardo Campos mismo, siendo vice no subía a los mismos palanques, como decimos nosotros, del PSDB, por ejemplo, cuando estaba Eduardo Campos. De hecho, Eduardo Campos se murió en un helicóptero para hacer una concertación con candidatos del PSDB en el interior de São Paulo y Marina no estaba en ese helicóptero porque no compactuaba mucho con eso, ¿no? En realidad la nueva política en ese sentido la salvó porque no entró ahí en ese helicóptero. Entonces Marina vuelve a ser la Marina que todos conocemos, en donde se despega de la ingeniería partidaria. Álvaro. A mí me parece, primero, quien pierde siempre es quien tiene más dificultad de transmitir, ¿no? Y yo creo que ella de alguna manera asumió la derrota en ese primer tape. Y en el segundo, o en la segunda imagen que vemos, yo creo que lo que intenta hacer es esto que decía Denise, no quedar tan asociada a lo que fue la coalición que la impulsó. Porque ella tiene, y es lógico, que volver a reivindicar su grupo político y luego ver qué va a pasar con las alianzas. No nos olvidemos que luego viene una cosa muy compleja que tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento, la correlación de fuerzas. Y ella tiene, recordemos que hablábamos de las contradicciones programáticas, ¿no? De cómo ha tenido que negociar incluso con su propuesta electoral con el Partido Socialista. Entonces yo creo que ella quiso preservar de nuevo un poco de identidad, de autonomía, para que no quedara tan asociada la imagen a lo que fue esa oferta electoral y a lo que fue la herencia Campos. Entonces, me parece que intentó marcar eso sabiendo que había sido derrotada y que lo que le queda ahora es pensar en un largo plazo. Claro, vamos a estar repasando más adelante los acentos de campaña y qué puede haber cambiado o se han modificado, siguen igual, eso lo veremos. Hubo más gestos luego del resultado. E eu quero aqui, desde já,
deixar uma palavra de homenagem, muito pessoal, a um amigo, a um homem público honrado, digno, que foi abatido por uma tragédia no meio dessa campanha, o governador Eduardo Campos. A ele, aos seus ideais e aos seus sonhos também, a minha reverência. E nós saberemos juntos transformá-los em realidade. Bien, ¿cuántas lecturas puede tener este gesto? Hay un cuento de bambalinas, hay una anécdota, ¿no? Antes de ese discurso, o sea, antes mismo de subir al escenario para agradecer, Aécio Neves llama a la viuda de Eduardo Campos y le avisa, le pide una autorización, si puede mencionar el nombre de su fallecido marido. Obviamente que está articulando y claro. Renata Campos le dice que sí. También ahí ya se muestra un apoyo y la apuesta de Aécio muy alta, ¿no? Para los primeros minutos, eso fue 10:30 de la noche, los resultados finales habrían salido 40 minutos antes, una apuesta muy alta, ¿no? Tomando realmente la apuesta... La bandera del líder fallecido, que es la de Marina, ¿no? O sea, claro. Tomó la bandera de las manos de Marina sin que Marina siquiera hubiera hablado que estaba dispuesta a cederla, ¿no? Sí, el gesto es somos parte de lo mismo y lo que estamos llamados a cambiar esta realidad, y entonces él ubica a toda la oposición como si fuera un bloque homogéneo, y lo que intenta es con ese gesto muy directo, además muy emotivo, que tuvo que ver con parte de lo que pasó en esa parte de la campaña. La emoción se instaló mucho en la campaña electoral, por eso también lo de las encuestas tienen una dificultad, porque hubo un momento de reacción emocional cuando la muerte de Campos que determinó la respuesta de la gente. Entonces él quiso volver a eso, volver a algo más personal, más humano, no solo hablar de la política diciendo coincidimos en programa, sino sobre todo dar esa imagen de estamos en el mismo camino, y ese camino es quitar a quienes están en el gobierno. Entonces la idea de sumar y de tratar de dar la imagen de que todos los que votaron en la oposición en la segunda vuelta estarían juntos fue para mí claramente la intención de ese gesto, y bueno, ahora la vida habrá que ver si lo pone sobre la mesa en la votación misma. Claro, bueno, queríamos descifrar estos gestos que considerábamos relevantes para ustedes, que ocurrieron minutos después nomás de conocido el resultado electoral. Ahora hablemos del clima, cómo se está viviendo en Brasil en estos momentos, el tramo que nos lleva a esta segunda vuelta, que curiosamente se va a dar el mismo día en que tendremos las elecciones nacionales aquí en nuestro país. Estamos hablando del domingo 26 de octubre. Nos vamos con nuestro corresponsal, Francho Barón, a Río de Janeiro. El Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y el Partido de la Socialdemocracia de Aécio Neves volverán a medirse en las urnas en Brasil. La primera vuelta presidencial del domingo, en la que la mandataria logró el 41% de los votos, el peor resultado para la formación gobernante en los últimos 12 años, ha puesto en alerta a su equipo de campaña. Ela precisa compactar agora su campaña. Dilma necesita ahora compactar su campaña para intentar contener esta ola aecista que se extiende por el país en los últimos días. Aécio partió con un 14% de intención de voto y consiguió alcanzar el 33% en una votación sorprendente que contradijo todos los pronósticos realizados en los sondeos. Que contrarió todos los prognósticos feitos pelos institutos de pesquisa. Será vital para Aécio Neves, gobernador del estado de Minas Gerais entre 2003 y 2010 y expresidente de la Cámara de Diputados, contar con el apoyo de la que hasta este domingo era su principal rival, Marina Silva, que obtuvo 22 millones de votos. A partir de ahora, el contador vuelve a ponerse a cero en esta carrera, ya que tanto Dilma Rousseff como Aécio Neves tendrán a partir de ahora derecho al mismo tiempo de propaganda electoral televisada, que al fin y al cabo es donde se deciden buena parte de los resultados. El choque va a ser feroz, pero tengo fe en que Dilma gane estas elecciones. Lo mejor que tenemos en este momento es Aécio Neves. Quiero que gane Dilma. Los principales analistas de Brasil coinciden en que la carrera que ahora comienza entre Rousseff y Neves no tendrá nada que ver con lo visto en la primera vuelta. Estoy seguro de que la campaña en la segunda vuelta será más disputada y competitiva que en la primera. El Partido de los Trabajadores y el de la Socialdemocracia volverán, por tanto, a encarnar la división política latente en Brasil. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. Más adelante volveremos con otro informe de nuestro corresponsal Francho Barón, que decía, comienza, me lo imaginaba golpeando así la mesa con un timbre, comienza nuevamente la carrera, se pone a cero el contador, ¿eh? Y es verdad, se puso a cero el contador, largaron otra vez, ¿eh? Los que largaron y desde hace tiempo y que dieron también una muestra de cómo fue esa carrera
fueron los medios de comunicación, que al otro día de conocido el resultado electoral mostraban esto que vamos a ver ahora y que Denise nos va a comentar. Sí, vamos explicando. Vamos a ir las explicando portadas. sobre esas portadas que aparecen allí marcando, bueno, algunos detalles, ¿no? Hay el diario Globo, que es del grupo Globo de Televisión, y hacen un énfasis como que Aécio pasa a Marina en la pelea por el segundo lugar. Ahí invocan, pero igual con estos números que ya habíamos comentado, ¿no? Viste que el mejor escenario es del 27%, claro. Dentro del margen de error de las encuestas en Brasil, llegaría a 29% como máximo. Después el Globo de nuevo diciendo que bueno, Aécio enfrenta a Dilma en la segunda vuelta y Marina señala apoyo al Tucano. Todos los medios como que se apresuraron bastante a vincular Marina con Aécio, al punto de que Marina, horas después, sale a desmentir eso. Claro. ¿No? Lo llamativo de estos titulares es que ninguno dice ganó Dilma. Ninguno. Que en realidad es eso, el resultado es ese. La que ganó fue Dilma. Exactamente. Todos hacen apoyo o se paran en mostrar al segundo en la carrera, que no es un tema menor, pero bueno, como que de alguna manera podrían no desconocer. Claro, había 3 en carrera, claro, ¿no? Que claro. Los titulares somos periodistas, sabemos que los involucrados tienen que estar, ¿no? Sí. Y más cuando uno de los involucrados es el ganador numéricamente. Sí, sí, sí. ¿No? Llama bastante la atención. Ahí ponen Dilma y Aécio van a segunda vuelta, Marina señala apoyo al Tucano, ¿no? Eso, Tucano es el PSDB, su símbolo. Entonces, eso que decíamos, ¿no? Que tratan de vincular rápidamente Marina con Aécio. Folha de São Paulo, a mi gusto, la más correcta, dice, bueno, Dilma está en el liderazgo, Aécio sube y Marina baja. Eso fue el día de las elecciones. El mismo domingo. El mismo domingo, el 5 de octubre. Que hubo una edición especial. Una edición especial, sí. Claro. Hablaba mucho de la pelea en los municipios, en los estados. Bien, y siempre aparece la foto, por lo general, de los 3 contendientes. Sí, Dilma confronta a Aécio, que arranca con votos de São Paulo. Ahí también hay como una operación un poco de decir que São Paulo es el que decide, claro. ¿no? Entonces cuando uno titula así ya da como un gustito de que ahí está el mapa, que después vamos a ver un poco mejor, que muestra el rojo donde votó el PT y el azul donde votó el PSDB mayoritariamente. Hay lugares que son claves, obviamente, para la votación, como ocurre también aquí en Uruguay, con departamentos como Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, la denominada palangana electoral, ¿no? Que siempre se dice que quienes ganan esa suerte de palangana, que es el sur del país, obtienen, claro, la elección a nivel nacional. Ahora, yo creo que estamos frente a un tema recurrente en América Latina, que es el papel de los medios. Que yo diría, en las elecciones se pone más énfasis, pero es un tema general de la sociedad, porque se trata de cuán democráticas son las comunicaciones en nuestros países. Y es un tema muy atrasado en América Latina, particularmente cuando uno observa en términos de propiedad de los medios. Claro, las elecciones ponen esto mucho más en evidencia, porque ya la influencia incluso ayuda o no a determinar la elección de la gente. Y yo creo que no hay neutralidad en estas cosas. Y por supuesto deberían haber mecanismos mucho más transparentes. Son discusiones que están instaladas, ¿no? En Uruguay ahora se postergó, pero durante 2 años estuvimos discutiendo una ley en este sentido. En Argentina hay una ley de medios que también es muy polémica y ha generado mucha resistencia. Y Brasil, por razones difíciles de entender, siempre ha quedado para atrás. Y claramente no tiene que ver con que al PT le convenga, porque si hay algo que queda claro en estas elecciones, que los medios no han apoyado al PT ni mucho menos, y sin embargo venimos ya de muchos años de gobierno del PT sin tocar esta cuestión. Nos está pidiendo nuestra productora Mercedes Sotero que aceleremos el ritmo porque en realidad hay mucho material todavía para compartir. Adelante. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con el resultado electoral y lo que marcaban las encuestas. Vamos a verlo para ver cómo las encuestadoras, acá lo estamos observando, marcaban las tendencias y cómo luego se dieron los resultados finales. Sí, para seguir un poco con lo que dice Álvaro, es importante entender que, por ejemplo, el Instituto Ibope está vinculado a Globo y el Estado de São Paulo, o sea, siempre está vinculado a un medio de comunicación. El Datafolha, por el nombre mismo, ya señala que está vinculado al diario Folha de São Paulo. Entonces, sí, tienen como trabajos bastante sincrónicos, y ahí vemos a Aécio de 27 a 33 y Marina, los dos estaban de acuerdo que sumaba 24, terminó votando 21.3. Muy bien, nos vamos a la primera pausa, nos vamos a ir con ya los tapes de lo que son la campaña electoral de esta segunda vuelta, y enseguida, luego de la pausa, estaremos repasando la realidad de cara al próximo 26 de octubre. Ya volvemos. Ao abrir o segundo turno, minhas palavras são, antes de tudo, de agradecimento. Entendi o recado das ruas e das urnas. Os brasileiros e as brasileiras que me deram a vitória no primeiro turno
disseram que a melhor forma de continuar mudando é acelerar e aperfeiçoar o que está em andamento e fazer um governo novo com ideias novas. Quero dizer a eles e aos que irão se juntar a nós nessa nova etapa que farei as mudanças que forem necessárias para melhorar ainda mais a vida dos brasileiros. Esse é um compromisso que assumo de corpo e alma com todos vocês. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo seu voto e pela sua confiança. Graças a você, nós estamos hoje muito mais perto de mudar de verdade o Brasil. Mas eu quero fazer um agradecimento especial aos milhares de voluntários da nossa campanha. Você, voluntário, teve um papel fundamental para que chegássemos ao segundo turno dessas eleições. E agora, mais do que nunca, precisamos de todo o seu apoio para conquistarmos a presidência do país, voto a voto. Convidem mais amigos para ajudar. Peçam para que se cadastrem aqui na nossa rede www.vamosagir45.com.br. Vamos continuar o nosso trabalho e espalhar para mais e mais pessoas que somos a opção segura, honesta, digna e eficiente com o melhor projeto para mudar o Brasil. Vamos em frente, vamos agir. A mudança já começou. Aécio Presidente. Gracias por seguir con nosotros en Brasil Elige. Esto que acabamos de ver es la publicidad que se está viendo en estos momentos en todo Brasil. Un plano cerrado, los dos muy parecidos, tanto Aécio como Dilma. Comunicación directa, mirando en este caso al votante y pidiéndole el voto, ¿no? Eso es lo que se puede desprender de lo que acabamos de ver. Agradeciendo, ¿no? Los dos empezaron con ese agradecimiento. Dilma como muy contundente. Una cosa interesante que ya se nota de ese primer programa político gratuito en Brasil es que bajó bastante el nivel de agresión, ¿no? Me parece que hay una lectura de que al votante no le gustó el clima muy bélico que se dio con Marina, sobre todo, y ahora están como enfrentándose, pero dentro de un grado hasta ahora, ¿no? De un cierto respeto. Bien, y si les parece bien, Álvaro, hablemos de las proyecciones de cara a esta segunda vuelta. Hoy hablábamos de encuestas que evidentemente se habían equivocado, no marcaron la realidad, lo veíamos en la gráfica. ¿Qué podemos esperar para esta segunda vuelta? Ahora una paridad enorme, ¿no? Sí. Denise va a comentar un poco los resultados que hay, que son de hace muy pocas horas. Mucha paridad. Yo creo que tiene que ver con esto que decía Denise, del talante con el que están dando los mensajes. Yo sugiero que quien pueda ver completa, que se pueda acceder por internet, vea la publicidad porque es excelente, excelente. La calidad del producto publicitario es muy bueno, digo, para compararlo, como siempre intentamos con Uruguay, ¿no? Y me parece que es tan pareja la competencia que van a tener que esforzarse mucho por los matices. Vamos a ver una campaña muy intensa. Creo que ambos van a intentar evitar esa idea de confrontación. Entonces, estamos frente a un periodo muy corto y al mismo tiempo datos muy cerrados, 2 puntos de diferencia que técnicamente se considera un empate, ¿no? Exactamente, tanto Datafolha como Ibope dan 51 para Aécio y 49 para Dilma. Técnicamente están empatados, ¿no? En realidad. Pero eso que decía realmente Álvaro, o sea, cada uno está poniendo sus fichas en determinado perfil, sobre todo de votante también, pero dentro de un nivel bastante contenido. Y sí, para los que quieran ver, www.dilma.com.br, el de Dilma, y de Aécio Neves, aecioneves.com.br, es muy fácil. Bien, está recomendado. Esas son las proyecciones, un empate técnico prácticamente, pero yo decía al comienzo, ¿y qué pasó con las encuestas? A ver, acá tenemos 3 millones y algo de habitantes, un poco más de la mitad habilitados para votar. Las encuestas, por ejemplo, la de Radar, que dimos aquí en InfoTNU la pasada semana, la ficha técnica, creo, si no me estoy equivocando, hablaba de 1.600 consultas cara a cara, ¿no? Que es la más grande. Es la más grande. 1.600 encuestados, esa era la muestra. En un país que tiene 140 millones de votantes habilitados, ¿de cuánto es la muestra? 3.000. 3.000. 3.000, sí. En la comparación queda está bien evidente, que se equivoque, ¿no? está bien que se equivoque. Claro, es muy ahí difícil está. Con 3.000, si bien no votan los 140 millones, ¿no? Pero parece una muestra como demasiado pequeña. Sí, no votan los 140 millones. En esa primera vuelta, el nivel de abstención, por ejemplo, y blancos y nulos fue 29%, o sea, no votan los 140, pero votan 100, pongámoslo así. No, y además hay un tema ahí que ahora vino mucho a la luz con estos errores, es la metodología. Tanto Ibope como Datafolha usan la muestra por cuotas.
Y se dice ahora, los críticos, ¿no? Que claro, se levantaron muchos, que lo ideal sería hacer la muestra probabilística, o sea, que todos los brasileños tuvieran la misma chance, la misma oportunidad de ser llamados y de ser encuestados. Eso dicen que es obviamente imposible, hasta porque el brasileño no tiene cobertura telefónica integral, o sea, hay lugares en Amazonia, llegas que de lancha, de barco, o sea, imposible para un encuestador realmente encuestar a todos. Entonces hacen por cuotas. Entonces, mujeres, clase media, no sé qué, hombres, obviamente que ahí hay una brecha que no está siendo escuchada. Claro. Y que se ve en la urna, se ve en la votación. Es la excusa que están dando ahora, que por la característica brasileña, por su geografía, es imposible llegar realmente a una encuesta como son en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Con un nivel un poco más fino. Esto acá sería terrible, Álvaro. Un error así aquí sería de una pérdida de prestigio de las encuestadoras. Yo creo que las cifras no es que impresionen tanto en cuanto a la cantidad de votos y a los porcentajes, sino a la previsión de quién salía segundo y tercero, ¿no? Eso es lo que más impacta y creo que es lo que genera esa idea de cierta falta de credibilidad en las encuestas. Lo otro que yo quería decir, porque así como miramos como negativo las encuestas, es muy interesante haber tenido la información 1 hora y media después, algunos datos 40 minutos después. Qué envidia, o sea, ¿no? De vuelta usando las proporciones que estábamos hablando, ¿no? Claro. 140 millones de votos y tener una información tan rápida y además luego poder trabajar tanto sobre los datos, que eso tiene mucho que ver con el proceso electrónico. Entonces, digamos, una buena y una mala, pero yo la verdad que creo que eso tenemos que aprenderlo. Por un lado, diciendo... Bueno, en Uruguay sí las encuestas son bastante certeras, a pesar de que en la interna tuvimos también una sorpresa, pero en términos del sistema electoral es muy importante ver cómo un país tan enorme y tanta votación igual tiene un resultado tan rápido. Y otro comentario, hablamos poco, lo acaba de decir Denise, de la gente que se abstuvo y votó en blanco. Es más de la cuarta parte. Y eso es parte de los votos en disputa, claro. Más que la que salió tercero. Claro. Y esos son parte de los votos de disputa, porque si no vamos a estar muy mirando cómo se canaliza un voto de un partido a otro, pero hay un bolsón enorme de gente que no necesariamente en la segunda vuelta va a comportarse de la misma manera, y eso también es un objetivo de los candidatos. Bueno, vamos a ver ahora los acentos de campaña. ¿Se acuerdan que se los mostrábamos la semana pasada? Y vamos a encontrar coincidencias y diferencias. Dilma Rousseff propone la universalización de la educación de niños de entre 4 y 5 años, con la implementación de más guarderías hasta el año 2016. Ampliación del programa que instalaron especialistas extranjeros para atender a poblaciones sin atención profesional. Trabajo conjunto entre las fuerzas estatales y federales de seguridad pública. América Latina y el Caribe siguen siendo el foco de la política externa propuesta por Dilma, así como la defensa de reformas en la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Mantener el sistema de gestión actual del Banco Central, vinculado a la presidencia, política de cambio flexible, inflación baja y estable y rigor en la gestión fiscal. Aécio Neves, además de prometer la eliminación del analfabetismo, propone incentivos para mejorar la formación y la remuneración de los maestros, apoyo a la producción de medicamentos genéricos y mejoría del programa Más Médicos. Neves propone revisar la legislación penal y defiende la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Flexibilización del Mercosur para negociación con países de afuera del bloque. El gobierno determinaría directrices y el Banco Central tendría autonomía para cumplirlas. Defensa del trípode económico. Bien, ahí teníamos entonces a Romy Artigas mostrándonos las propuestas, los acentos de campaña de los dos candidatos en esta carrera electoral rumbo al 26 de octubre. Seguramente con el paso de las horas habrá allí algunas concesiones, diferencias. Bueno, eso lo veremos seguramente para el próximo programa. Nos vamos nuevamente a Brasil, ¿les parece bien? Para ver cuáles son los planteos que hace la gente con respecto al tema que consideran más relevante para esta, ¿cómo se dice? ¿Segunda vuelta? Y segundo turno. Segundo turno, muy bien. Segundo turno. Segundo turno. Días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que marcarán el rumbo político de Brasil, la opinión pública de este país detecta en la economía su mayor preocupación. El Banco Central pronostica que la inflación quedará este año casi 2 puntos arriba del techo marcado. El crecimiento económico también quedará por debajo del 1%, confirmando que el motor económico de Latinoamérica está funcionando al ralentí.
De cierta forma, hemos percibido que un voluntarismo del gobierno en algunas medidas relativas a la energía eléctrica y a Petrobras, en lugar de atraer inversores, ha acabado ahuyentándolos. Así que esta cuestión de la credibilidad debe ser recuperada, ya sea con una victoria de la presidenta Dilma o del senador Aécio Neves. Brasil ha vivido unos años de explosión económica anclados principalmente, según los analistas, en la venta de materias primas y de un trepidante consumo interno motivado por el aumento de la renta y el acceso de millones de pobres a los bienes de consumo. Las turbulencias en la economía china y el endeudamiento de muchos brasileños marcaron un cambio de ciclo que ahora está en el centro del debate electoral. Para redistribuir e incluir hay que desarrollar, yo creo que además tiene que ser una inserción en la economía global que sea menos vulnerable y que preserve los recursos naturales, pero al mismo tiempo que tome un curso de industrialización que no sea tan pendiente y vulnerable como la exportación de commodities. La economía brasileña ha mostrado en los últimos años síntomas de debilidad, pero la presidenta Dilma Rousseff se defiende citando 3 puntos. El consumo interno se mantiene, el real, la divisa brasileña, continúa estable y el desempleo sigue bajo mínimos. El Banco Central, por su parte, sigue usando el grifo del crédito como forma de estimular el consumo y, por ende, el crecimiento, una medida que parte de la sociedad comienza a criticar. Desafortunadamente en Brasil tenemos crédito para bienes de consumo, pero no tenemos crédito para bienes de producción. De esta forma el país se para. No sirve de nada invertir en consumo si no hay quien produzca. Nuestra economía está muy mal. Ante este reto, la continuidad de Dilma Rousseff se enfrenta al golpe de timón que propone el socialdemócrata Aécio Neves, más alineado con las leyes del libre mercado y de un menor intervencionismo estatal. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. Muy bien, gracias Francho, inestimable trabajo de nuestro compañero Francho Barón, que va a seguir estando con nosotros para el próximo programa. Hay presencias que están, aunque no estén. Valga el juego de palabras, ¿no? Ahí está. Fernando Henrique Cardoso, sí, Lula da Silva. Vuelven a encontrarse, ¿no? No sería exagerado decir que vuelven a encontrarse ahora en las sombras, que no son tan sombras, claro. Porque empezando por Fernando Henrique, digamos, que era el gran ausente de las peleas electorales anteriores. Es muy interesante el trabajo que hace Aécio con Fernando Henrique, como rehabilitándolo, ¿no? Trayéndolo de vuelta al escenario político de una manera como si fuera el primero Fernando Henrique de la teoría de la dependencia, ¿no? Ahí lo tenemos, mirándote, mirá. Ahí lo tenemos con sus 80 y pico de años. Y bueno, Fernando Henrique está teniendo un papel central que está articulando estos apoyos que Aécio ahora habla, ¿no? Con tanta seguridad frente a las cámaras. Atrás está el trabajo de Fernando Henrique, que desde antes de que viéramos que Aécio iba a segunda vuelta, ya estaba articulando con otros partidos, ¿no? Es un trabajo de hormiga que él sabe hacer muy bien. Fernando Henrique conoce la política brasileña tanto como Lula, ¿no? Y claro, ahí está la otra parte del ring, del escenario, que Lula hace un trabajo mucho más evidente, ¿no? Está al lado de Dilma en todas las partes de la campaña y ahora está haciendo un trabajo crítico con el propio PT, diciendo, bueno, ¿por qué nos está yendo mal en San Pablo? ¿No? Hace ese papel de articulador, pero también rezonga a los del PT. San Pablo y zonas de San Pablo con una historia muy fuerte para Lula, los sectores metalúrgicos, el ABC. Yo creo que lo interesante de Neves es que, lo decía Denis, recupera a Fernando Henrique Cardoso, que Serra en las elecciones anteriores lo había casi negado, ¿no? Entonces hay un fenómeno allí de que incluso muchos sectores del interior del partido lo reconocen como un mérito de Neves. En el caso de Dilma siempre fue muy claro, ¿no? La presencia de Lula es omnipresente, incluso por momentos hasta desplazando un poco la figura de Dilma. En algún momento hasta se hablaba de la forma en que se refería a ella. Entonces, claro. Y yo creo que los vamos a tener a los dos presentes, quizá con estilos distintos porque lo tienen, pero estamos frente a íconos de los dos mismos partidos. Entonces, esto de haber recuperado esa normalidad de las dos grandes fuerzas políticas disputando, tienen también como referencia a dos líderes históricos y yo creo que toda la carne se va a poner en el asador. Exactamente. Es muy interesante en estos primeros días, ¿no? Post primera vuelta. Por ejemplo, ellos se están enfrentando por medio de voceros. Entonces, Fernando Henrique en una entrevista dijo que no es que el PT vote mejor entre los más pobres, sino que vota mejor entre los menos informados.
Lula, obviamente que eso repercutió muy mal, ¿no?, en la prensa brasileña. Lula desde el otro lado decía, bueno, lo que pasa es que el PSDB es prejuicioso. Entonces ya empezaron, o sea, en eso son los dos que se están respondiendo, entre ellos y dos partidos fuertes atrás, ¿no?, los dos más grandes de Brasil hace 20 años, como decía Álvaro. Y el PT va a usar mucho la imagen de Fernando Henrique Cardoso porque también lo asocia a ese pasado y a muchos datos. Cuando miren la propaganda completa del PT van a encontrar la comparación permanente entre los resultados de los gobiernos. Y el último periodo de Fernando Henrique Cardoso tiene datos complicados en términos económicos y sociales. Entonces ellos van a ser protagonistas aunque no quieran, por la positiva y por la negativa. Bueno, como dice la canción, aunque no lo veamos, Fernando Henrique Cardoso y Lula siempre están. Nos vamos a una nueva pausa y ya volvemos con el tramo final, porque Brasil elige. Eu quero começar esse segundo turno da eleição dando parabéns ao grande vitorioso do primeiro turno, que foi você. Você que disse sim às mudanças. Você que disse sim à eficiência, à dignidade. Você que quer um governo que trate com respeito e seriedade o Brasil e os brasileiros. A grande maioria já escolheu a mudança. E ela nunca esteve tão perto de nós. Não vamos nos dispersar. Vamos juntos, porque a mudança já começou. Agora é Aécio. O Brasil, que foi às urnas no domingo, refletiu, votou com consciência e fez de Dilma a grande vencedora do primeiro turno, com mais de 43 milhões de votos. Ela venceu em 15 dos 27 estados brasileiros e foi a segunda mais votada em outros 10 estados. Em Minas, durante 12 anos governada por Aécio e seu grupo, a vitória foi dupla. Dilma foi a mais votada e o PT elegeu o novo governador, Fernando Pimentel, já no primeiro turno. E tem mais. Dos 13 governadores eleitos no primeiro turno, 10 são da base aliada de Dilma. Na Câmara dos Deputados, 304 parlamentares, ou 59% dos eleitos, também estão com Dilma. E no Senado, os seus aliados conquistaram 15 das 27 cadeiras em disputa. Tramo final de Brasil elige y Uruguay también, porque aquí se votó. Claro, Uruguay también eligió, ¿no? Dilma o Aécio. Fue interesante porque Aécio venció en Montevideo y Dilma venció en el total de los votos de Uruguay gracias a Artigas, ¿no? Claro. Que era donde estaba el otro puesto de votación. Y lo que permite el voto, ¿no?, en el exterior, 350.000 brasileños. Estamos viendo votan. imágenes, Denis, perdóname, de la votación del domingo pasado. Claro, fue en el ICUB, el Centro Uruguayo Brasileño, acá en 18 de julio, el de Montevideo. Lo interesante es ver, por ejemplo, cómo los brasileños votan en distintos lugares, da un poco la pauta de las tensiones políticas que viven. Por ejemplo, Dilma ganó en Cuba, ¿no?, y Aécio ganó en Venezuela. Es siempre anecdótico, pero no deja de ser interesante observar esta dinámica, ¿no?, que parece repetirse en el mundo entre los brasileños de la diáspora. Recuerdo la cifra que mencionábamos en el primer programa, 350.000 brasileños fuera de fronteras habilitados para votar. Otro número también impactante. 350.000 ciudadanos que tienen derechos. Exactamente. Y recordemos que en Uruguay no lo podemos hacer teniendo muchísima gente en el exterior. Sí, entonces es una envidia de nuevo que no podamos tener esa experiencia de aplicación de derechos, en este caso el voto, para todos los ciudadanos y ciudadanas uruguayos, ¿no? Volvemos nuevamente a nuestro país porque Denise estuvo dialogando con el embajador de Brasil en Uruguay. Claro, estuvimos hablando con João Carlos de Souza Gómez, el embajador de Uruguay, que fue, entre otros servicios, ¿no?, que ha hecho, bueno, es el señor que está implantando desde Uruguay el GAN, el Grupo de Alto Nivel Brasil-Uruguay, y ahora nos explica un poco, en fin, los saldos, ¿no?, los frutos de ese nuevo paradigma, como llaman desde Cancillería, de los últimos 2 años entre los dos países. Muy bien, lo vemos. El comercio entre Brasil y Uruguay ha aumentado, ¿no? Ya es una balanza comercial muy favorable, de alrededor de 4.000 millones de dólares. Y además, quiero decir que es una balanza comercial relativamente equilibrada. A veces hay un pequeño superávit en favor de Brasil, pero no hay grandes desequilibrios en la balanza comercial. Y otro punto que yo quisiera destacar también es que cada vez más hay productos uruguayos con valor agregado. Es el caso de los coches, por ejemplo, fabricados aquí en Uruguay, que son exportados por Brasil, y otros productos semi-manufacturados que están en la
pauta de exportaciones uruguayas y que tiene un valor agregado acrecido, ¿no? Lo que torna la balanza comercial bastante, a mi juicio, bastante positiva, pero eso no quiere decir que el potencial se haya agotado. Es muy grande el potencial de crecimiento futuro de esta balanza comercial entre Brasil y Uruguay. La importancia de la relación comercial entre Brasil y Uruguay. Las elecciones en Brasil tuvieron amplia repercusión también aquí en nuestro país. Lo dijo el presidente Mujica, lo vemos. Pienso que tienen que ser favorables a los intereses del Uruguay. Tenemos muy buena relación y espero que el amigo Lula nos dé una mano. Permiso. ¿El resultado en función de lo que se preveía o lo que decían las encuestas? Es de loco. Es como para decir las encuestas. Bien, ahí teníamos la opinión del presidente de la República. También habló el candidato del Frente Amplio, los candidatos presidenciales de la oposición, Álvaro. Sí, el embajador primero muy diplomático y obviamente planteando una cierta neutralidad, que luego los políticos uruguayos demuestran que no es tal. Empezando por el presidente que, como acabamos de escuchar, claramente, como es Mujica siempre muy directo, muestra una simpatía hacia el PT, y menciona a Lula, otra vez Lula, ¿no? Incluso más allá de Dilma. Tabaré fue elíptico. Aunque hizo una referencia claramente hacia el PT, habló del acierto de Lula en cuanto a su predicción. Lula había dicho que los dos candidatos que iban a ganar son los que finalmente pasaron a la segunda vuelta. Lacalle fue muy respetuoso, habló de que él no se iba a meter en una elección en otro país, aunque había hecho referencias anteriores a su coincidencia con Marina Silva sobre la flexibilización del Mercosur y algún aspecto sobre la novedad y ser de alguna manera portavoz de nueva política, y el que creo que fue más influyente o aprovechó mejor la situación fue Bordaberry, que quiso mostrar un paralelismo entre su situación y la de Neves, en el sentido de que alguien que aparece como tercero en las encuestas no solamente no vota tan mal, sino que encima puede quedar en segundo lugar, y él incluso dice, Neves va a ser el presidente de Brasil. Entonces se muestra a sí mismo comparándose y creo que demuestra que hay una interdependencia en estas elecciones, ya no solo porque el segundo turno va a ser el primero nuestro, claro. Y que por lo tanto hay una coincidencia de tiempo, sino yo creo que lo que decimos siempre en este espacio, ¿no? La política internacional cada vez es más propia, y sobre todo cuando son dos países vecinos, y en este caso para Uruguay un país tan importante como Brasil. Y esto marca claramente, Álvaro, además la importancia de estas elecciones en Brasil y el porqué también de esta propuesta periodística. Determinantes, y probablemente en la elección, en el próximo programa, cuando tengamos los resultados, vamos a poder ir un poquito más a fondo de qué significa un cambio o la continuidad y qué significa para Uruguay, ¿no? Y sin duda, es una elección determinante para nosotros y que puede influir también en las elecciones uruguayas. Muy bien, vamos a hacer un alto aquí en lo que tiene que ver con Brasil Elige, obviamente, porque se vienen las elecciones en nuestro país, pero nos vamos a encontrar, como decía Álvaro, después del resultado electoral para conocer ya más a fondo lo que ha ocurrido en el Gran Hermano del Norte, como lo llamamos en el comienzo aquí. Señor, ha sido un placer trabajar con usted. Enorme. Del mismo Muchas modo gracias. con Álvaro. Para mí también. Así que nos volveremos a encontrar. Que pasen bien. Buenas noches.